Jesús García nació en Madrid. Pues os doy 4 datos que yo creo que hacen falta un poco para saber la dimensión de este testimonio, ¿no? Nace en Madrid, está casado, tiene 3 hijos. En el año 2006 fue enviado a Medjugorje para un reportaje. Desde entonces se ha convertido en uno de los mayores conocedores y divulgadores de la realidad de lo que ocurre ahí, de los milagros que ocurren ahí. Seguramente en su testimonio nos explicará los milagros que han ocurrido en su vida a partir de ahí. Durante años realizó reportajes trabajos sobre comunidades cristianas perseguidas en países como Siria, Bangladesh o Sudán. También ha trabajado en Israel. Ahí realizó a pie el conocido como Camino de Jesús, que va desde Nazaret hasta Tiberíades. Jesús es un gran conocedor de la figura de María Magdalena. Sus estudios han sido realizados en las ruinas de la propia ciudad de Magdala y en las partes más importantes de Tierra Santa. Autor de 6 libros. En el 2019 debuta como director y productor audiovisual estrenando Hospitalarios, un documental que muestra desde dentro cómo son las peregrinaciones que familias que hacen cantidad de enfermos con sus familiares cada año a Lourdes, al santuario Lourdes. Como dato, a partir del martes que viene, el martes 11, estará disponible a través de Movistar, de la plataforma Movistar. Es fundador también de la plataforma Ghost Parts. Este año, en el 2020, está embarcado en la producción de un documental sobre Medjugorje, que tiene previsto estrenar y difundir en bastantes países del mundo. Bueno, me he enrollado mucho, ¿eh? Esta noche tenemos la oportunidad de escuchar un testimonio para los que no sabéis lo que es, que seguramente muy pocos no lo saben, es abrir el corazón, devolver aquello dado, aquello que te ha sido dado, que en este caso, pues seguro que nos hablará de la Virgen, ¿no? De esta gran madre, y nos va a enseñar, a mostrar, pues la realidad de Medjugorje desde la mirada de nuestra madre. Jesús, somos todo oídos. Gracias. Bien, yo os voy a contar qué es Medjugorje, cómo lo conocí yo y para terminar, qué pienso que es o qué supone pues para nosotros que somos coetáneos de este fenómeno, ¿no? Y que estamos viviéndolo mientras Medjugorje está sucediendo. Pero Medjugorje, para empezar, es un pueblecito, una pequeña aldea en Bosnia y Herzegovina, la antigua Yugoslavia, que hasta 1981 era pues una aldea anónima más de la vieja Europa, pues como tantas otras, en la que había 400 habitantes más o menos, que se dedicaban sobre todo al cultivo de la vid, del tabaco, de la patata, tenían ganado. Era la Yugoslavia comunista. Es cierto que el comunismo de Tito no era tan severo en algunas cosas como otros, pero bueno, era el comunismo. Y podían celebrar la fe en los lugares reservados para ello, nunca fuera, y en las casas pues tampoco era conveniente. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué Medjugorje deja de ser un pueblecito anónimo? Pues todo comienza la tarde del 24 de junio de 1981, cuando una muchacha de Sarajevo, Mirjana, de 16 años, regresa a Medjugorje porque ha terminado el curso, se va allí de vacaciones, allí es donde viven sus abuelos, y va a buscar a una de sus amigas, que se llama Ivanka, también de 16 años, y se van a dar un paseo por la ladera de un monte, que es el Monte Pozdro, a contarse las novedades y, bueno, pues a ver cómo ha ido el curso y qué tal han ido los novios ese año y las cosas propias de la edad, ¿eh? Pues se estarían fumando incluso algún cigarrillo a escondidas, seguramente, según se cuenta, aunque eso no está confirmado, pero
En un momento dado están dando ese paseo y Ivanka, una de ellas, de pronto cae de rodillas y mirando como hacia la nada, como hacia el monte, como hacia arriba, le hace una expresión que a Mirjana le rechina mucho, que es: Mirjana, estoy viendo a la Virgen, estoy viendo a la Gospa. La Gospa es la palabra con que los croatas se refieren a la Virgen María. Estoy viendo a la Virgen, ¿no? Hablar de fe fuera de los ámbitos propios, como la iglesia o una catequesis o algo parecido, en aquel contexto, según nos han explicado, es absolutamente inusual. Entonces, a Mirjana, que además ella era más cosmopolita, ella vivía en Sarajevo, aquello le sonó a una supina estupidez, y de hecho le contestó muy borde a su compañera, a su amiga Ivanka, y le dijo algo así como: no tendrá la Virgen otra cosa que hacer que venirte a ver a ti. Y pues siguió caminando un poco hacia adelante, y en ese momento venía otro grupo de chicas que eran Vitska, también de 16 años, Milka, de 10 años, y un niño de 10 años que se llamaba Jakov. Y entonces se encuentran por allí: ¿qué estáis haciendo? Se saludan y dicen: pues mira, estaba con Ivanka dando un paseo, está allí detrás. Pero de repente se ha quedado allí diciendo algo de que está viendo a la Virgen o algo así, pero bueno, no, venid con ella y vemos qué es lo que sucede, ¿no? Entonces se acercan allí y Vitska dice que cuando llegó al lugar en el que estaba Ivanka de rodillas mirando hacia la nada, ella miró hacia lo alto del monte, y Vitska cuenta que entonces vio a una distancia bastante cercana, pero imposible de determinar, a una joven de unos 16 años, de una belleza indescriptible, con la piel blanca, las mejillas sonrosadas, los ojos azules, el pelo moreno, vestida con un vestido blanco, y que llevaba un velo azul, con un bebé en brazos, al que no vieron, pero sí que apreciaban que se movía. Vitska se muere de miedo, sale corriendo y baja hacia lo que era el pueblo, y se encuentra con dos chicos. Los dos se llaman Iván, uno tiene 17 años y el otro tiene 20, y la ven muy nerviosa. Y Vitska empieza a decir: oye, que he visto a la Virgen, están allí las chicas, venid por favor, no sé lo que sucede, he visto algo, venid por favor. Y ellos incluso casi como que se mofan de ella, diciendo: esta está loca, a ver qué le pasa, vamos a ver qué es lo que le pasa. Suben con ella, y Iván, el de 16 años, mira hacia el monte y ve a esa joven que Vitska había descrito como yo os he contado. Y igualmente se muere de miedo, le entra un susto tremendo. Ellos cuentan que aunque aquella joven en ese primer día, en ese primer momento, no les habló, no les dijo nada, ellos, personas que jamás, nunca habían oído hablar, por ejemplo, de Fátima o de Lourdes, que no sabían que la Virgen María siquiera se podía aparecer, sabían quién era aquella joven. Iván salió corriendo hasta su casa, y él cuenta que cuando llegó a casa había perdido las zapatillas de tanto que corrió, que subió a la primera planta donde estaba su habitación y echó el pestillo, porque no quería volver no quería ver a nadie, no quería contar lo que había visto. Él estaba muy confuso, estaba asustado. Al mismo tiempo dice que estaba alegre, y que pasó una noche absolutamente en vela, sin dormir, sobre todo cuando se dio cuenta de que si aquella joven que había visto en el monte era quien él sabía que era, qué tontería era echar el pestillo, porque se le podía aparecer también en su habitación. Y entonces pasó la noche en vela, pues muerto de miedo, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto? Al día siguiente, cuando Iván sale de casa, sus padres le llaman: oye, ¿qué están diciendo las chicas? ¿Qué es lo que habéis visto ahí en el monte? Iván no quiere decir nada, es un chico muy introvertido además. No quiere decir nada: dejadme en paz, dejadme tranquilo, cuidado con lo que estáis diciendo de la Virgen, y cuidado con lo que estáis haciendo, que nos estamos jugando mucho, no digáis tonterías, os van a reír, se están riendo de vosotros. Total, que la cosa, resumiendo mucho, se concreta en que esa misma tarde del 25 de junio ya quedan que van a volver al mismo sitio más o menos a la misma hora, y van acompañados de una serie de personas, pues algunos de sus padres, hermanos, primos, en fin, gente, vecinos de allí, y van acompañados de unas 15 personas, y van Iván, el de 16 años, Vitska, Mirjana y Ivanka, que son las dos primeras. Milka, la niña de 10 años, no va, porque su madre no la deja, pero en cambio sí que va una hermana de Milka, que se llama María, que tiene 16 años, es de la edad de las otras 4, y va Iván, el de 17 años, el de 20 no va porque se había quedado a trabajar. Y estos 6 chicos, el 25 de junio, en un momento dado, acompañados de un grupo de gente, ven de nuevo en la ladera del monte. Cuentan las crónicas que hay de aquellos tiempos, cuentan las personas que les acompañaban, lo que contaron es que de pronto los chicos empezaron a correr monte arriba
parecía que llevaban alas en los pies, como si volaran, imposibles de alcanzar, y que cuando ya les alcanzan 8 minutos o 10 minutos después, estaban en éxtasis. Esto es que estaban todos de rodillas, en una especie de estado que no respondían a estímulos externos, que no les contestaban, que estaban hablaban como sin voz, movían la boca, no sabían qué les pasaban, y unos pocos minutos después salieron de aquel estado misterioso, extraño, curioso, y dicen que era una mezcla, lo que tenían esos chicos, de alegría, histeria, euforia, felicidad, que lloraban al mismo tiempo que reían. Era como si estuviesen borrachos, ¿no? Y bajan al monte y cuentan pues que cuando le han preguntado quién es, ella les ha dicho: yo soy la reina de la paz. Y en concreto el mensaje de ese 25 de junio es: paz, paz, paz. La paz debe reinar entre Dios y el hombre y entre todos los hombres. Y les pide que recen por la paz, ella es la reina de la paz, y que bueno, pues ya saben quién es, ¿no? Al quinto día, todo esto se repite todos los días ya a la misma hora, más o menos, en el mismo lugar. Al quinto día había en Medjugorje ya más de 25.000 personas rezando el rosario. Estamos hablando de un país comunista. Entonces los comunistas se pusieron muy nerviosos, ¿no? Porque esto no podía pasar, y entonces ya al quinto día mandan allí, envían a la policía. No era policía en sí, era pues la armada, el ejército, algo parecido, ¿no? Y empiezan lo que eran las persecuciones. Llega un momento, en aquel primer verano de 1981, que el ejército acordona el monte para que no vayan allí los chicos, pero la Virgen María se les aparecía donde estuviesen. No solo una vez a una hora concreta, sino varias veces en distintos momentos, en distintos lugares. No hacía falta que estuviesen los 6 juntos, a lo mejor estaba uno solo y se le aparecía a él, a lo mejor estaban 2 y se le aparecía a los 2. Y se daban una serie de cosas asombrosas, como estamos diciendo, ¿no? Y a partir de ahí empieza el fenómeno de Medjugorje, que es mundialmente conocido. ¿Cómo conozco yo Medjugorje? Bien, antes de explicaros cómo conozco Medjugorje, os voy a explicar un poco, para poner en contexto, quién era yo, ¿no? Quién es Jesús García cuando empieza a oír hablar de Medjugorje y cuando conoce Medjugorje. Veréis, yo nací en una familia cristiana, nací en el año 77, fui a un colegio católico. Todos los que nacemos más o menos en esa época en España, pues lo normal nos viene de fábrica, ¿no? Pues te bautizan y luego pues vas a catequesis y haces la comunión, los domingos se va a misa, luego se come en familia. En fin, era pues un escenario como muy unificado, ¿no? Luego llegas a la adolescencia y es verdad que bueno, pues empiezas a tener otros flujos de información. Te empiezas a hacer las primeras grandes preguntas de la vida. En tu casa y en el colegio no te las responden. Por los otros flujos de información, la verdad es que tampoco, pero son más divertidos, ¿no? Entonces, pues como que te vas alejando un poco de lo que te han ido enseñando en casa y en el colegio. Y yo me alejé de la práctica de la fe, de la evidencia de la fe. Yo siempre digo, yo creo que nunca dejé de creer en Dios. Pero sí que es cierto que Jesucristo para mí era un personaje histórico, pues como puede ser el Cid o Napoleón o Carlomagno, ¿no? Y Dios, pues al fin y al cabo, pues sí, alguien había creado todo esto, pero estaba ahí arriba observando y no intervenía, ¿no? Era una especie de casco azul, que su misión es estar ahí y, bueno, pues que no pasase nada, ¿no? Hay un momento de mi vida, justo antes de yo conocer Medjugorje, que es muy importante. Yo esto lo cuento porque, o sea, yo de lo que yo hablo es de que, porque al final de eso se trata Medjugorje también, ¿no? O sea, de que Dios existe, interviene en la vida de las personas, en la vida de aquellas personas que se dejan intervenir. Bueno, yo tuve mucha suerte con mi vida. Yo me emancipé pronto, empecé a ganar dinero y vivía solo y tenía un buen trabajo. Y bueno, pues con 25 años yo me casé, me enamoré de una persona y nos casamos fatal, o sea, nos casamos muy mal, ¿eh? Tanto es así que luego, años después, supe que no estábamos casados, pero fatal, o sea, muy mal, ¿eh? Me casé con 25 años, con 28 nos separamos y sí que os puedo contar, porque esto es muy importante. Cuando yo con 28 años vivo esta experiencia, este drama, yo soy una persona que está absolutamente devastada. Devastada, por un lado, por el fracaso propio de un proyecto de vida, de una cosa que quieres hacer, por otro, por la desilusión, por el no haber sido capaces de algo que uno quiere y que sabe que es bueno, de haberlo sacado adelante. Bueno, no hay que bajar al detalle, pero fue imposible aquello, ¿no?
El 25 de junio de 2005 yo me voy de mi casa y soy una persona absolutamente devastada. Se ha dejado toda su energía, toda su ilusión en un proyecto que no ha salido adelante. Y ahí te das cuenta de tu límite, ¿no? Pero si es algo bueno y si yo he puesto todo de mi parte, ¿cómo es posible que la vida no me salga bien, ¿no? Es darte de bruces con un límite de la vida. Esa noche sucede algo. Yo estaba en casa de un amigo y empieza a revolotear sobre mí una idea muy fea, que no es otra que el problema no es tanto qué hacer, sino cómo hacerlo, ¿no? Es, bueno, si esto es lo que hay, yo prefiero no estar aquí, ¿no? Al mismo tiempo que estoy dándole vueltas a esa idea tan fea, sucede algo. Yo siempre lo digo, no es que oigas una voz, no es que veas una visión, no es nada de eso, ¿no? Pero sí que sucede algo. A mí se me vino a la cabeza una imagen muy fuerte, de pronto, de Cristo agonizando en la cruz. Y cómo ese Cristo, al que yo había conocido como personaje histórico, porque yo había ido a un colegio católico y me lo sabía todo de memoria, aquel Cristo decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y de repente yo veo que en aquella persona tan lejana para mí en el fondo, pero había un punto de encuentro, un momento muy importante, que es al borde de la desesperación. Entonces es como que en ese momento te agarras ahí como puedes por ver si hay algo más. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces me acuerdo que lo siguiente que dijo fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y vi que para ese no había habido desesperación. Y seguí pensando en aquello y de repente vi que aquel: en tus manos encomiendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu, muere. Y yo ahí me di cuenta de que yo estaba como muerto, de que mi vida, no había vida, no existía mi vida. Y me di cuenta de que después de morir Cristo resucitó. Y de que si había alguna oportunidad para mí en este mundo, era en la estela de aquel, a la sombra de aquel que habiendo muerto, había resucitado. Entonces yo me puse de rodillas en la habitación de casa de este amigo en la Sierra de Madrid. El día que me iba de casa hice una especie de oración, tampoco es que te pongas ahí a rezar, ¿no? Pero es una especie de deseo, de anhelo, me puse de rodillas y dije: Dios, si tú estás ahí, coge tú las riendas de mi vida, porque a mí no me sale. A mí mi vida no me sale. Yo no había hecho una oración así espontánea en la vida, vamos, no se me ocurría, no se me ocurría que hubiese alguien al otro lado del teléfono, vamos. Y me dormí. Yo hoy, tantos años después, tengo la certeza absoluta de que ese es el día que cambia mi vida. Absolutamente. Si a mí esa noche se me aparece un ángel en aquella habitación y me enseña una foto de lo que es mi vida, 15 años después, yo le echo a patadas de la habitación, porque eso era imposible. Yo hubiese pensado que se estaba riendo de mí, ¿no? Vete a vender motos a otro. Gracias a Dios no se me apareció ningún ángel, ¿no? Yo seguí con mi vida y aquel verano, por medio de una persona que luego nunca más he vuelto a ver, vio que yo estaba mal y me dijo: oye, ¿por qué no te vas a descansar un tiempito a un sitio que conozco yo, un pueblecito de Guadalajara, en el que vive una comunidad de una cosa que se llama la renovación carismática? Yo jamás había oído nombrar ese concepto, renovación carismática. Yo dije: ¿esto qué es? Bueno, pues es un movimiento de la iglesia, una corriente de la iglesia. ¿Y por qué voy a ir allí? Y dice: pues mira, porque te dan de comer y vas a descansar, desapareces del mapa un poco, que tú tienes que descansar y dormir, y te van a tratar muy bien. Y entonces me aparezco en un pueblecito de Guadalajara de 24 habitantes, en el que no había cobertura de móvil, había un bar que no abría todos los días, y estoy con un cura y 2 monjas, y estuve un mes allí. Uno de esos días, bueno, el plan es apasionante, 28 años, mes de agosto, no os puedo ni imaginar, vamos. Yo me preguntaba: ¿yo qué hago aquí, no? Pero bueno, a mí me venía bien porque sobre todo desaparecía del mapa y no me tenía que ocupar de nada. Hubo un día que, hablando con aquel sacerdote, el padre Carlos San Félix, estábamos hablando, no recuerdo de qué, pero hubo un momento que yo le dije una cosa, ¿no? Le dije: qué bonito debe de ser el cielo, yo me quiero ir ya allí. Que es una forma muy elegante de decir: yo quiero morirme, ¿no? O sea, por favor, que esto se acabe, ¿no? Y entonces él, cuando yo dije aquello, de repente se giró, y me acuerdo perfectamente. Él tenía los ojos en llamas, me miraba por encima de las gafas y de repente me dijo una frase que no se me ha olvidado en la vida, ¿no? Tú sabes que existe en la tierra un lugar en el que puedes tocar el cielo con la punta de tus dedos. Y a mí, según me dicen aquello, digo: ostras,
Digo, caray, digo, ¿y dónde está esto? Y me dice, pues en Bosnia. Entonces yo digo, ¿en Bosnia? Digo, joder, no ha dicho Hawái, Canarias, no ha dicho París. Digo, ¿cómo que en Bosnia? Yo recuerdo, la imagen que yo tenía de Bosnia era pues del telediario y la guerra, ¿no? Un poco más jovencito. Y digo, ¿cómo que en Bosnia? Y digo, ¿por qué? O sea, yo digo, ¿por qué? ¿Por qué en Bosnia? ¿Cómo apuestas tan fuerte por Bosnia? Me dice, porque allí hay un sitio que se aparece la Virgen. Y yo pensé, este tío lo está arreglando, claro. En Bosnia pues aparece, digo, ¿cómo que se aparece la Virgen? Dice, sí, digo, como en Fátima y en Lourdes. Pues yo de pequeño había visto una película de Fátima que me gustó mucho, unos pastorcitos ahí en blanco y negro. De Lourdes pues algún hermano traía las cantimploras estas con la forma de la Virgen, ¿no? Que eran muy divertidas. Algunas brillaban de noche y había oído eso, ¿no? De que el agua curaba y, en fin, bueno. Y digo, anda, como en Fátima y en Lourdes, anda, pues qué divertido, ¿no? ¿Y han hecho peli de esto? Digo, pues no han hecho peli de esto. ¿Y esto cuándo fue? Y me dice, no, esto está siendo ahora. Digo, ¿pero cómo ahora? Dice, no, pues hoy. Digo, ¿cómo que hoy? Y dice, sí, dice, mira, desde 1981 todos los días pasa esto, se aparece la Virgen por la tarde. Y yo pensé, esto es mentira, porque os aseguro que si fuese verdad mi madre ya se habría enterado. Mi madre era una mujer muy piadosa, que rezaba el rosario en latín, que las misas se las devoraba, que cada vez que venía el Papa empapelaba la casa de totus tuus y cosas así. Y yo decía, mira, si la Virgen María se está apareciendo y no le ha pedido permiso a mi madre, es que no es la Virgen María, o sea. Y yo decía, esto no puede ser, porque en el colegio nunca me han contado esto, y en mi casa tampoco, ¿no? Bueno, más allá del chiste, yo estaba en un momento bastante sensible y pensé que aquello era un cachondeo, ¿no? Y entonces mostré dejé de decir tonterías, mira, yo no estoy aquí para tonterías, yo hoy mismo cojo la maleta, me voy a mi casa, y el padre Carlos me dijo, mira, tú haz lo que te dé la gana. Y yo, si quieres, te dejo aquí este librito aquí encima de la mesa, pero te lo llevas, vete a Madrid, haz la maleta, pero llévatelo si quieres, ¿no? Y entonces me dejó ahí con mi enfado y cogí el libro. Y vi la portada, era un libro espectacular, ¿eh? Se titula El triunfo del corazón. Está escrito por una monja francesa que se llama Sor Emmanuel, que vive allí en Medjugorje, y que tenía la portada perfecta si tú haces un libro que no quieres que compre nadie. Era terrible. O sea, el concepto de diseño gráfico de quien hizo aquel libro no estaba muy en su mejor día, ¿no? En concreto, la portada, es que lo tengo que contar, se veía las dos torres de una iglesia, una anciana con unas ovejas, que nunca he entendido por qué lo de la anciana con las ovejas, y el primer plano de una chica de 16 años que tenía cara de haber tomado algún tipo de seta alucinógena o de haber consumido cosas poco recomendables, ¿no? Entonces luego supe que era una vidente en éxtasis y tal, pero el primer impacto con el mundo de las apariciones pues pues te encoge un poco, ¿no? Dices, esto es droga, ¿no? Pero en mi enfado y en mi no saber qué hacer cometí un magnífico error, que fue leerme aquella primera página, que por lo que fuese pues me empezó a gustar, me leí la segunda, la tercera, y aquel libro pues como que me dio, bueno, estaba muy bien contado, era muy fresco, muy ágil, contaba unas historias asombrosas, muy divertidas en ocasiones, y bueno, sin más, acabé aquella tarea, yo tenía que volver a Madrid a poner orden en mi vida. Yo por entonces trabajaba en el grupo Intereconomía, éramos 700 en plantilla, era cuando en España se ataban los perros con longanizas, año 2005, 2006, y en enero de 2006, un buen día estoy en el periódico que yo trabajo y veo una media de publicidad a color, página impar, hay gente que ha metido dinero, y pone mensaje de la Virgen en Medjugorje. Y entonces de repente, claro, yo había estado con los carismáticos en agosto, esto era enero, y digo, anda, pues esto es de lo que me contaron del libro aquel y los carismáticos, lo que me contaron. Y digo, qué curioso, ¿no? Y entonces de repente me surgió, muy espontáneo, muy sencillo, muy inocente, el anuncio también era para verlo, con unos colores fluorescentes y tal, bueno. Pero había una imagen de la Virgen, y entonces yo, mirando aquella imagen en el papel, yo le dije que si es verdad lo que cuentan de ti y tú tienes algo para mí allí, llévame, pero porque yo no puedo ir, porque yo no tengo ni tiempo ni dinero. Pero fue algo como muy tonto, muy inocente, o sea, no es que yo me pusiese allí solemne y todo. Digo, joder, si es verdad que tienes algo para mí allí, llévame tú, porque si es que yo no tengo tiempo ni dinero, ¿no? Y seguí con mis cosas.
2 días después me llama el que entonces era el director y me llama a su despacho. Oye, Suso, ¿qué tal? Pues bien, ¿cómo vas con tu...? Bien, estoy bien, tranquilo. ¿Qué tienes entre manos? Bueno, pues tengo unos cuantos temas, tal, bueno, cosas de periodistas, ¿no? Y entonces me dice, oye, una pregunta, ¿tú has oído hablar de unas apariciones de la Virgen en la antigua Yugoslavia? Entonces yo ahí, que sí que había oído hablar, pensé rápidamente si me compensaba decirle que así había oído hablar o que no. Y digo, pues no me suena. Digo, no me suena. Porque yo no sabía hasta dónde iba a llegar este buen hombre, ¿no? A ver, yo, según me dijo aquello, yo era consciente de lo que había pasado 2 días antes, ¿no? Y yo me puse muy nervioso, ¿no? Porque es un poco como ¿dónde está la cámara? Es un poco tipo show de Truman, ¿no? Cuidado que me vigilan, o sea. Y digo, pues no me suena. Dice, sí, mira, me ha contado el presidente del grupo que allí pues ha habido un chico que dice que va a la Virgen, no sé si justo en 2005 había fallecido Juan Pablo II y es cierto que luego supe que en una aparición uno de los chicos vio a Juan Pablo II junto a la Virgen, en fin, bueno, la cosa es que algo había llegado por allí y entonces dice, mira, es que el presidente ha oído esto y está como una moto con el tema y quiere que vaya alguien. Y yo he dicho, joder, pues ¿por qué no mandamos a Suso? Así le da el aire y se despeja y sale de aquí y seguro que lo hace muy bien, ¿no? Y os lo prometo, de verdad, o sea, yo temblaba, O sea, porque fui consciente automáticamente, así, de que dije, vamos a ver, es la única forma de viajar a un sitio sin gastarte tu tiempo y tu dinero, que es lo que yo había dicho, no tengo tiempo ni dinero, es que te mande tu jefe a trabajar. No, de verdad. Y yo me senté en mi sitio diciendo, ¿qué ha pasado aquí? Empecé a buscar el periódico aquel, que era de unos días anteriores, no lo encontré. Llamé a las chicas de publicidad, habían metido a alguien un anuncio un poco raro. Ah, sí, uno. Digo, ese. ¿Me lo podéis dejar? Y bueno, pues ya me enteré de lo que había allí. La cosa es que tuve que preparar un viaje a Medjugorje para hacer un reportaje. Esto fue en enero y yo me fui a Medjugorje el 25 de marzo de 2006. En este tránsito empiezo a montar un viaje a Medjugorje, que era algo que yo empecé a preguntar, o sea, la gente no tenía ni idea. Yo tampoco, en aquel libro que yo me leí en verano, tampoco me quedaron las ideas muy claras. O sea, empecé a ver que los videntes eran un montón, que la Virgen se aparecía todos los días, o sea, todo era una locura, ¿no? Cada vez que yo recibía un input de Medjugorje era como, pero esto es lo más irracional del mundo, o sea, sobre todo yo pensaba, no puede ser, o sea, no puede ser. Bueno, empiezo a preparar el viaje y el 25 de marzo de 2006, 6:30 de la mañana, aeropuerto de Barajas, terminal 2, voy con mi compañero Gonzalo Moreno, yo tenía 28 años, él 30, y llegamos a la terminal. Yo me acuerdo que yo venía por el metro, él entra por la derecha y al fondo, en un mostrador que era donde habíamos quemado, la T2 estaba prácticamente vacía, hay un grupo muy numeroso y bullicioso de personas, porque yo dije, mira, nos vamos a apuntar a un viaje a Medjugorje, porque ¿cómo se va a Medjugorje? O sea, entonces contacté con la señora que había puesto aquel anuncio y me dijo, pues mira, hay un viaje, podéis hacer un reportaje sobre un viaje a Medjugorje, os metéis allí, fíjate qué bien, vas 7 días allí, fenomenal. Bien es cierto que 2 días antes de irnos, yo me enteré de que la información que nos había llegado sobre aquel viaje no era completa. Me explico. El viaje al que nos habíamos apuntado como periodistas que iban a hacer unas cuantas fotos era de 7 días a Medjugorje, pero 3 días y medio aquel grupo no iba a estar en Medjugorje, sino que iba a estar en otro pueblo de Bosnia haciendo un retiro espiritual con un fraile croata. Y cuando yo me entero de aquello de rebote, me cojo un rebote y digo, espérate, digo, ¿cómo? Bueno, para empezar, yo no necesito ningún retiro espiritual, por supuesto, mucho menos con un fraile croata en otros sitios a Medjugorje, porque además, como se entere mi jefe de que no estoy en Medjugorje, ¿cómo se lo cuento, no? Total, que llamé al padre Carlos Carismático y le dije, mire, pasa esto, me voy a Medjugorje, pero necesito un sitio mientras esta gente se va a hacer lo que quiera con aquel fraile croata. Yo necesito un sitio donde dormir en Medjugorje y quedarme allí y hacer de periodista en Medjugorje, no en otro sitio. Y me dice, ¿cómo se llama ese fraile? Digo, ¿qué fraile? Dice, el del retiro. Digo, no lo sé, pero da igual, deme un número. Dice, no, entérate y yo te doy un contacto. Digo, no, deme un contacto porque la gente que vais a Medjugorje me está empezando a caer un poco mal. Y de no, tú entérate. Entonces ya, me entero, le llamo, digo, mire, es un tal padre Yoso. Y me dice, Jesucito, haz ese retiro con el padre Yoso y tendrás tu reportaje de Medjugorje. Digo, caray,
Digo, cuénteme un poco. Entonces me cuenta, pues mira, es el que era el párroco de Medjugorje cuando empiezan las apariciones, que enseguida los comunistas le meten preso, estuvo 1 año y medio en la cárcel, le torturan. Y yo pensé, pues mira, tengo una entrevista. Yo nunca he entrevistado a un fraile que haya sido torturado por los comunistas. Y digo, bueno, pues por lo menos algo pillo de ahí, ¿no? También es cierto que yo soy una persona, soy profesional, soy responsable, pero también me dejo aconsejar cuando alguien me dice, haz ese retiro y tendrás tu reportaje, y digo, me voy a fiar, ¿no? Total, que no. 25 de marzo, 6:30 de la mañana, grupo bullicioso, alucinante. ¿Por qué? Lo cuento porque a mí me hace mucha gracia, ¿eh? Yo veo que hay un grupo, ahora tengo 42 años y me da igual, pero con 28 yo vi aquel grupo que eran unas 50 señoras de 40 largos entusiasmadas con el plan, o sea, parejas, parecía un after hour del jolgorio que había, 2 curas legionarios de Cristo muy serios, muy bien plantados allí, y 2 tipos que eran, luego lo supe, ¿no? Entonces solo les vi, ermitaños eucarísticos vestidos de ermitaños eucarísticos, no lo disimulaban. Y me acuerdo que Gonzalo, mi compañero, nos miramos así y me dijo, yo me voy a fumar fuera, tío. Y yo dije, pues yo también, porque en aquella época los dos fumábamos. Y nos fuimos fuera y me acuerdo que Gonzalo, lo único que dijo, dice, tío, yo creo que hemos fracasado, o sea, ¿dónde vamos, tío? Digo, bueno, por lo menos lo paga el trabajo, tío, ¿sabes? Ya habrá algún sitio donde tomar una cerveza, no sé. Y allí que nos fuimos. Bien, llegamos a Medjugorje. Lo voy a resumir mucho, hay cosas, muchas cosas no las cuento. Pero al día siguiente, empieza por la tarde, nosotros llegamos un sábado, 25 de marzo, el 26 por la noche, domingo, empieza el famoso retiro con el padre Yoso, que era este hombre tan importante. Bueno, el núcleo duro de la peregrinación de señoras estaba, o sea, entusiasmada con el tema del padre. Uy, ya veréis, uy, la que os va a caer. Y se miraban así, hacían jiji, jaja, esto sí. Bueno. Total, que llegamos allí y empieza el retiro con el padre Yoso. Él nos sienta en una especie de aula. Éramos 64 personas. Gonzalo y yo nos sentamos en la fila de atrás, no en la siguiente. O sea, en plan, estamos aquí, pero somos periodistas. Y vamos un poco de listos. Y entonces el padre Yoso nos pide que uno por uno con un micrófono, el primero pues se presente, diga quién es, de dónde viene y por qué ha ido a Medjugorje. Entonces, bueno, pues una señora coge el micrófono, pues me llamo fulanita, vengo a Madrid y vengo a Medjugorje porque, y entonces sucede algo. Yo nunca había visto a nadie dar testimonio delante de un montón de desconocidos, ¿no? En la vida, ¿no? Que alguien coja ahí el micrófono y se desnude de su vida. Y entonces cuenta una historia tremenda. Tengo una nota, o sea, el día que llegamos el sábado hubo adoración en la parroquia, como hemos hecho ahora, ¿no? La parroquia estaba a reventar. Yo me acuerdo que conté más o menos la gente que había, por cabezas que veía, por banco, multipliqué la gente que había tal, y dijo, aquí hay metidos 1.500 personas. Digo, ¿y estos tíos qué hacen aquí? O sea, ¿por qué vienen aquí? Vi que había asiáticos, africanos, americanos, de todos los colores. Me acuerdo una mujer que debía ser coreana o vietnamita, y yo decía, pero esta señora, ¿qué ha hecho? O sea, ¿tú sabes lo lejos que está su casa? Porque yo decía, yo entiendo que alguien venga si él va a ver a la Virgen, pero para una adoración que se vaya a su parroquia, porque una adoración o una misa pues tampoco me parece como para pegarte un viaje de 18.000 kilómetros. Y aquella asiática a mí me traspasó, ¿no? Porque tenía un gesto, era una señora que estaba metida en aquello, ¿no? Y mi pregunta, yo me fui con esa pregunta, ¿por qué viene la gente a Medjugorje? Porque, como digo, ¿no? O sea, a la Virgen la ven estos 6, si es que la ven. El padre Yoso nos pide que nos presentemos. Esta señora cuenta su vida y yo pensé, pobrecita, está mal. Porque claro, contar aquí tu vida así, qué feo, ¿no? Pobrecita, bueno, no pasa nada, hay que tratarla con cariño, ¿eh? Y entonces pasa el micrófono y la siguiente persona igual, da ahí un testimonio que se te va la olla. Y yo dije, y entonces el siguiente también, y el siguiente, ¿no? Y unos, vamos a ver, nada, quiero decir, la vida, la dureza de la vida. Recuerdo una señora que tenía 4 hijos, uno murió por una sobredosis,
y otro murió estampado contra unas rocas haciendo surf, por ejemplo, ¿no? Y he venido a Medjugorje porque mi hija me ha traído, pues, no sé, un señor con un diagnóstico, unos meses de vida, ¿no? Otro que le había abandonado a su mujer con un montón de hijos. Bueno, yo, o sea, cada vez que yo... Entonces, más o menos cuando el micrófono estaba a mitad de camino, yo tuve una respuesta. Yo dije, ya sé por qué viene la gente a Medjugorje. La gente viene a Medjugorje porque en su casa no ha encontrado respuestas para su vida. El psiquiatra no le ha dado una respuesta, el dinero no le ha dado una respuesta, su amante no le ha dado una respuesta, su familia no le ha dado una respuesta, su trabajo no le ha dado una respuesta. Y todos necesitamos una respuesta. Y estos no la han encontrado allí y vienen aquí. Entonces ya, por lo menos ya sé que vienen buscando qué respuestas para su vida. Porque es inexplicable lo que ha sucedido en su vida y no lo soportan. Yo ahí, sin darme cuenta, me empecé a dar cuenta de que empecé a dejar de ser periodista y empecé a ser peregrino en realidad, ¿no? Porque yo también necesitaba muchas respuestas. Cuando el micrófono llega a Gonzalo, lo coge y el tío dice, me llamo Gonzalo Moreno, tengo 30 años, soy periodista y he venido a hacer un reportaje. Te recuerdo que el padre Yoso, que estaba apuntando así como en un folio, luego supe que apuntaba nuestros nombres y que al acabar aquello, por la noche se iba a la capilla a rezar por todos. Levanta la cabeza y le miró como, ¿este qué hace aquí? Y entonces Gonzalo me dio el micrófono. Y yo dije, pues yo soy Jesús García, tengo 28 años, trabajo en un periódico católico. Dije lo de católico para que el fraile se calmase un poco. Y pasé el micrófono y claro, yo no conté nada de mi vida ni se me va a ocurrir, vamos, ¿no? Y entonces el padre Yoso comienza aquel retiro sobre, que en realidad es un retiro sobre Medjugorje y que efectivamente es quien mejor explica todo aquello, diciendo una cosa. Y fue así. Tenéis que haceros una pregunta. ¿Qué hacéis aquí? ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo? ¿Tú conoces a Jesucristo? Has hecho un largo viaje. Estás en un país extranjero. No me conoces, no hablas mi idioma. ¿Qué haces aquí? ¿Estás dispuesto a vivir un encuentro personal con Jesucristo? ¿O estás pensando en tu reportaje de tu periódico? Entonces, las 60 cabezas que había allí se giran y yo dije, qué fraile más majo, ¿no? Y, o sea, yo no entendía aquella hostilidad, no la entendí, ¿no? Yo creo que el padre Yoso es una persona que sabe cosas y él ya... 3 días y medio después de aquel retiro, en el cual el padre Yoso explica a Medjugorje desde un testimonio personal, porque efectivamente era el párroco, etcétera, etcétera. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El padre Yoso es mi padre. Yo le amo. Porque ha sido, o sea, a mí Dios se me ha revelado en el corazón de una forma misteriosa e inexplicable a través de ese hombre. A través de su entrega, de su sacrificio, de su testimonio, de una serie de dones que ese tío tiene que son inexplicables. Y yo me convierto en una especie de verdad, como de su hijo, o sea... Y entonces yo conozco Medjugorje en un pueblo que no es Medjugorje, en un retiro con el padre Yoso. Cuando acabó el retiro pudimos entrevistarle y luego tuvimos una charla con él de cerca de 2 horas. Y cuando volvimos a Madrid, Gonzalo y yo éramos el Capitán América y la Antorcha Humana. Quiero decir, claro, yo me siento en el despacho de mi jefe y me dice, bueno, ¿qué has visto por allí? ¿Se aparece la Virgen o no? Y yo, Rafa, tío, se aparece la Virgen. ¿Cómo que se aparece? Digo, mira, no la he visto porque yo fotos no la he hecho, ¿no? Pero allí pasa algo. Hay que hacer un reportaje. Bueno, pues venga, mételo en planillo. ¿Qué quieres? 2 columnas? Digo, ¿cómo que 2 columnas, tío? O sea, aquí hay que hacer un periódico entero. O sea, que se está apareciendo la Virgen. ¿Pero cómo que se está apareciendo la Virgen? Digo, mira, es que, ¿cómo te lo cuento? Tú déjame... Bueno, entonces empezó lo que yo siempre llamo la guerra del reportaje, que fue una serie de discusiones, de un montón de reuniones con un montón de gente, porque nosotros dijimos, mira, o sea, estoy dispuesto a prenderle fuego a la redacción, pero aquí se hace un reportaje, ¿no? Bueno, todo esto concluye con que nos dejaron hacer un reportaje, un suplemento de 24 páginas, que fue muy divertido, porque se reimprimió varias veces, la gente empezó a llamar. Yo creo que fue la primera vez que un medio de comunicación, o sea, que Medjugorje en España toma una dimensión pequeña, pero una dimensión mediática, y se empieza a... La gente de repente lo ve en un periódico y dice, oye, cuidado tú, ¿aquí qué pasa, no? 3
3 semanas después de aquello, Gonzalo toma la decisión, que nos cuenta un poco después, de que, bueno, de que deja el periódico, deja todo lo que tuviese por allí entre manos y que se va al seminario y se va a hacer cura. Entonces yo digo, jo, este tiro me ha pasado súper cerca. Digo, cuidado con Medjugorje. O sea, yo estaba con un proceso de nulidad matrimonial y digo, bueno, pues este se hace cura y yo no. Y entonces empiezo, como habíamos hecho ese reportaje, por lo que fuese, yo empecé a hacer artículos y reportajes de Medjugorje y me empiezan a hacer entrevistas, me empiezan a pedir sitios que vaya a contarlo, sitios normalmente pequeñitos. Pues, por ejemplo, me acuerdo que en junio de 2006 pues, vino un periodista de Cataluña Cristiana, yo estuve con él, por ejemplo. Bueno, cosas, ¿no? Yo empiezo a conocer Medjugorje, empiezo a vivir mi conversión de Medjugorje, empiezo a profundizar en la vida de estos tíos que dicen que ven a la Virgen, en las investigaciones, en la postura de la Iglesia, en todo lo que ha sucedido en todos estos años. En España no había casi nadie que supiese de esto y yo decía, pero esto, ¿cómo es posible? O sea, bueno, un tiempo después hay un periodista que se llama Alex Rosal. Este es el que fundó en su día pues Alfa y Omega, luego fundó Feirrazón, luego fundó la editorial Libros Libres. Me llama y me dice, oye, Suso, macho, bueno, él fue a Medjugorje casi por error. Y me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro de Medjugorje, tío? Y digo, joder, me encantaría. O sea, me encantaría. Pero no tengo tiempo. Yo trabajo en una redacción y trabajamos fines de semana, el móvil abierto día y noche, viajes, en fin. Y para hacer un libro necesitas un tiempo y un orden del que yo no disponía. Entonces, yo no tengo tiempo, le dije. Digo, pero Alex, es una idea espectacular, porque aquí en España no hay nada. Vamos a rezar a la Virgen para que te dé quien te escriba el libro de Medjugorje. Entonces, esta estrategia a Alex no le convenció mucho, ¿no? Dijo, sí, bueno, bien, pero hombre, tú tienes allí los contactos, tú conoces allí. Yo sí, Alex, pero no tengo tiempo. Bueno, unos días después, yo no recuerdo si fueron 2, 3, 6, 8, 10, no mucho, recibo una llamada que me hacen una oferta de trabajo en una institución benéfica de la Iglesia porque quieren un periodista para la comunicación. Y entonces voy a la entrevista y, bueno, pues me cuentan qué es aquello, patatín, patatán, todo muy bonito, una cosa muy chula. Yo donde estaba trabajando a mí me gustaba mucho, yo estaba muy contento. Y cuando llega ya la cosa, digo, mira, pues sí, esto está muy bien, pero ¿cuánto pagáis aquí? Y después, mira, aquí rico no te vas a hacer. Y digo, vaya, no te lo estás montando muy bien. Porque dice, mira, esto es una institución benéfica de la Iglesia, vivimos de donativos, pero mi baza es que aunque no te puedo dar mucho dinero, sí que te puedo dar mucho tiempo. Entonces esa palabra a mí se me vino como un tiro a la cabeza, porque yo había dicho que no escribía un libro de Medjugorje, pues no tenía tiempo. Entonces me llama un tío y me dice, te voy a ofrecer un trabajo que no te voy a dar dinero, pero te voy a dar tiempo. Entonces yo ahí dije, otra vez. O sea, otra vez. Porque yo sabía ya, o sea, quiero decir, tú no ya dices, vale, ya está, o sea, si es que firmo en blanco, ¿no? O sea, porque esto es una persecución, o sea, quiero decir, es un plan de Dios, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿cuándo te tengo que responder? No, bueno, pues tómate tu tiempo. Y yo me fui a mi casa, llamé a Alex, digo, oye Alex, tío, ¿tú has rezado mucho? Ah, pues no, Suso, pero bueno, vamos a rezar, ¿no? Digo, no hace falta. Digo, voy a dejar el trabajo y te voy a hacer el libro. Bueno, pues efectivamente era un trabajo que trabajabas de 8 a 3 o algo así. Tenía todas las tardes libres. Yo hice un libro de Medjugorje y ahí ya pude entrevistar a los videntes, estar con ellos, estar con el Padre Lloso más veces, viajar allí. Además, fue un trabajo que duró 10 meses, para mí el trabajo de mi vida. O sea, yo no he disfrutado nunca tanto como con aquello, ¿no? Disfrutando muchísimo de la oración, de la misa, de cosas que estaba descubriendo, ¿no? Que a mí me estaban dando la vida. Y que eran tan verdad que te llenaban por todas partes, ¿no? Acabé el libro, se publica en mayo de 2009. Yo pensé que aquel libro se lo iba a comprar mi madre y alguno de mis hermanos, no todos, porque somos muchos. Pero yo decía, es que claro, un libro que va de que 6 tíos de Bosnia dicen que ven a la Virgen,
pues el marketing tiene que ser muy bueno. Y contra todo pronóstico fue un pelotazo, fue un bestseller, ¿no? Se vendieron por miles en un momento en que ya había empezado la crisis, tanto la crisis económica como la crisis del papel. Y sin embargo aquello se vendió como rosquillas. Y entonces sucede algo maravilloso. Bueno, sucede algo maravilloso, que es que se vende mucho el libro, que te empiezan a llamar para hacer más entrevistas, más viajes, más presentaciones, te llevan a Latinoamérica, incluso a Miami, y quieren saber más de Medjugorje, y todo esto es fantástico y es maravilloso, de verdad, y yo lo agradezco mucho. Pero sucede algo que es diferente, que es que empiezo a conocer gente. Yo conocía mucha gente ya que había ido a Medjugorje y había habido una conversión, y habían vivido un cambio de vida. Pero empiezo a conocer gente que, sin haber ido a Medjugorje, viven eso leyendo el libro. Y yo ahí digo, cuidado. Cuidado, sí. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta, gracias a Dios, pues todas estas cosas son peligrosísimas. Te puedes creer que eres tú, ¿eh? Pero yo me di cuenta, digo, mira, yo escribo bien, pero no tanto. O sea, yo puedo entretener y puedo distraer y puedo acompañar a la gente en el autobús con un libro, incluso puede ser divertido. Pero de ahí a cambiarle la vida a alguien, eso tiene que ser Dios. O sea, eso es Dios, ¿no? Y gracias a Dios lo pude ubicar muy bien, ¿no? Y dije, joder, cuidado con lo que se escribe, macho. Porque le puedes cambiar, el Señor a través de ti le puede cambiar la vida a alguien. A mí esto que me enseñó, una cosa muy importante. Me enamoró de Dios, definitivamente, por así decirlo, ¿no? Porque yo me conozco y yo nunca hubiese contado conmigo. Yo hubiese contado con otro. Pero que a mí me pasó entrar en una iglesia, por ejemplo, y se me acerca una chica, joven, muy mona, bien vestida. Oye, ¿tú eres Jesús García? Y yo, pues sí, soy yo. Era la primera vez que me pasaba. Pues sí. ¿Tú has escrito el libro de Medjugorje? Y digo, pues sí. Gracias, porque lo que has escrito me ha cambiado la vida. Entonces eso no tiene precio. Pero no tiene precio porque dices, pero Dios mío, ¿qué estás haciendo? Tú sabes de quién te estás fiando. ¿Por qué cuentas conmigo? Sí, los hay mejores. Bueno, empieza entonces ya, pues el libro de Medjugorje se hace muy conocido. Como digo, me llevan a muchos sitios para hacer presentaciones. Yo conozco ya muy bien Medjugorje, el fenómeno de Medjugorje, los videntes de Medjugorje, todo esto. Pero yo tenía entonces una pelea con Dios. Es el año 2009 y es una pelea dura. Yo me encaro con Dios, ya llega un momento que exploto, ¿no? Porque mi proceso de nulidad fue muy complicado. Las cosas no son fáciles, ¿no? Y sobre todo, pues al final yo estaba solo en la vida. ¿Y cuál era mi proyecto de vida? Gonzalo ya en tercero o cuarto de seminario, todos mis amigos con la vida más o menos donde fuese, pero... Y yo era como, joder, vivo solo, llego a casa y no hay nadie, se me caía la casa encima, ¿no? Volvía de un viaje y a quien se lo contaba, y al final me estaba convirtiendo en una especie de tío raro que escribía sobre la Virgen, vivía solo, y era como, ¿y conmigo qué pasa? Y encima, entonces mi pelea era, yo me encaraba con Dios, yo me ponía delante un sagrario y decía, ¿tú de qué vas? De verdad, ¿eh? ¿Por qué me dejas así? O sea, en el fondo yo decía, ¿qué hay de lo mío? Yo te he escrito un libro que la gente vuelve a la iglesia. Y he escrito un libro de tu madre. ¿Y yo qué? Vale, sí, ese libro le cambia la vida a la gente, pero ¿y la mía? Sigue igual. Bien. En 2009 sale el libro, yo tenía esa pelea, y en 2010, un buen día, esto lo cuento porque es una maravilla, es Dios, o sea, este es Dios, ¿no? Dios, a ver, Dios, ¿por qué se implica? Porque es tu padre. Y cuando se trata de un hijo, un padre no atiende razones. Y es muy ingenioso. Y el más ingenioso es Dios. Un buen hombre compra en el Corte Inglés de Alcalá de Henares el libro de Medjugorje. Algo había oído, no sabía muy bien qué, le gustaba. Y vio el libro y dije, pues esto es lo que me contaron aquellos amigos, me lo llevo a casa. Es un típico tío que tiene el círculo de lectores y que le gusta leer, ¿no? Y deja el libro encima de la mesa de su casa, del salón, y se va. Hago un paréntesis. Anécdotas con... Dejé el libro encima de la mesa del salón y luego pasó un montón. O sea, es una especie de versión buena de mochila bomba, ¿sabes? O sea algo increíble, ¿no? Y entonces la historia de estos es que deja eso ahí y ese día llega una de sus hijas a casa
coge el libro, le echa una ojeada y lo que piensa es, madre mía, las cosas que compran mis padres. A ver, vamos a ver, se echan así en el sofá y entonces abre el fantástico error, ¿no? Leer la primera página. A ver, como digo, pues sí, está muy bien todas estas cosas, ¿no? Pero es que ahí juega la gracia también, ¿no? Entonces se lee la primera página, se lee la segunda, se lee la tercera, y cuando al día siguiente ve a su padre, dice, papá, este verano me voy a Medjugorje. Dice, ¿cómo? Dice que me voy a Medjugorje este verano. Dice, pero si eso está en Bosnia. Dice, ya, pero me voy a Medjugorje. Pero ¿cómo que? Este hombre piensa, joder, ¿qué pone en ese libro? O sea, a ver qué he traído yo a casa también, a ver si estoy volviendo locos a mis hijos, ¿no? ¿Pero tú estás segura? Pues sí, yo me voy a Medjugorje. Dice, bueno, pues díselo a tu hermana y que se vaya contigo para no ir tú sola a Bosnia, ¿no? Dice, pues vale. Y se mete en Google y busca un viaje en Medjugorje, año 2010. Ya había unos cuantos. Y se apunta en un viaje. Era un viaje muy divertido que hacíamos un grupo de amigos. Entonces, organizaba un amigo, se llamaba Rafa, que ya falleció. Y era un viaje en autobús desde Madrid a Medjugorje, que son 2.500 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, 3 días y medio de viaje, durmiendo en campings. Y está muy bien. ¿Por qué? Porque 3 días y medio de autobús da para hablar mucho. No te digo nada si eres el que escribió el libro. Y entonces aquella chica se sentaba conmigo para contar historias del libro y nos enamoramos. Y yo estaba en un proceso de nulidad, yo no quería meter en problemas a nadie tampoco, y yo quería ubicarme también, ¿no? Y cuando acabó aquel viaje, pues mantuvimos una distancia prudencial sabiendo lo que había, que es duro, o sea, de verdad, o sea, si yo no digo que la vida sea fácil, la fe no es una varita mágica, no es una aspirina, tengo fe, pum, ya no sufro, no es eso. En mayo de 2011 sale la sentencia de mi tema, me dan la nulidad y quedo con esta chica y bueno, pues empezamos a salir, hoy estamos casados, tenemos 3 hijos, viene el 4. Y entonces Dios a mí un día me dice, ¿qué decías tú de que con ese libro yo no cambiaba tu vida? Entonces yo aprendí, o sea, yo nunca discuto con Dios, me da lo mismo. No, pero sí es irracional, sí, me da igual. No, pero si esto es imposible, por eso. Entonces es mejor que sea con Dios, ¿no? Como he dicho antes, si a mí la tarde del 25 de junio de 2005 se me aparece un ángel y me enseña una foto de lo que es hoy mi vida, yo que me estaba planteando suicidarme, digo, si me hubiese suicidado, lo que me habría perdido. Me lo habría perdido todo. Me lo habría perdido. Qué importante es rezar por la gente que lo está pasando mal. En aquel libro de Medjugorje, bueno, se cuentan muchas historias, ¿no? Y todas tienen un sentido. Y Dios está detrás de todo. Está detrás de cuando tú dices, toma tú las riendas de mi vida, está detrás de cuando tú dices, llévame tú que yo no tengo tiempo ni dinero, y todo este tipo de cosas. Está detrás de cuando tú dices, oye, que yo estoy haciendo esto que hay de lo mío, y Dios va por delante. Dios va por delante. Siempre va por delante. ¿Cómo interpreto yo? A ver, todo esto supone, imaginaos, en mi casa es Medjugorje, o sea, quiero decir, me he casado con una mujer a la que he conocido allí, que además se llama María, yo me llamo Jesús. Ningún hijo se llama José, porque entonces el chiste. Tenemos Santi, Lucía, Javi y viene Teresa. Bueno, es todo Medjugorje, ¿no? Y es todo confianza en Dios, ¿no? Y llega un momento incluso en el que yo me doy cuenta de que, digo, tienes que dedicar tiempo a evangelizar, ¿no? Y entonces empiezas a hacer documentales de la Virgen, hicimos el de Lourdes, no sabemos cómo, ahora estamos con el de Medjugorje, no sabemos cómo, pero las cosas van saliendo porque Dios va por delante. ¿Qué interpreto yo que es Medjugorje? Pues veréis, Medjugorje es un acontecimiento, es un fenómeno, un acontecimiento, una intervención concreta de Dios, que yo defino de la siguiente manera, es una potentísima llamada a la conversión para el hombre de hoy. Cuidado con el concepto conversión. Yo cuando oía el concepto conversión siempre pensaba pues en el musulmán que se bautiza, en el terrorista que se arrepiente y se hace poco menos que benedictino,
en el tío que es muy malo y hace de todo y de repente ya no. No es eso, es la conversión del cristiano bautizado que en alguna esquina de su vida ha dejado abandonadas una serie de cosas que son importantes, como venir a la iglesia, rezar, tener en cuenta a Dios en tus planes, en tus cosas, leer la Biblia, ¿no? Y Medjugorje es una potentísima llamada a la oración a esos que, como yo, siendo cristianos, habíamos dejado abandonadas la vivencia, la fe y la iglesia. Esa llamada a la conversión se hace a través de una, yo lo llamo catequesis, que la Virgen María da en persona a seis chicos durante toda su vida, para que esta generación entera se entere. No es un día, ni dos, ni tres, ni cinco, ni 10. Estos chicos es durante toda su vida. Llevan ya 40 años viendo a la Virgen. Eran unos niños, unos adolescentes, o ya son unos tíos. Y siguen viendo a la Virgen. Son 6 los videntes. 3 de ellos, a día de hoy, tienen apariciones todos los días. 2 de ellos tienen una aparición al año. Y una de ellas tiene 13 apariciones al año, que son el día 2 de cada mes y el día de su cumpleaños. Esa llamada a la conversión, esa catequesis a través de estos chicos, se resume en una catequesis. El Padre Lloso lo sintetizó en una catequesis maravillosa, que es amplísima, se pueden estar 5 días seguidos hablando de esto, que es la conocida como las 5 piedras de Medjugorje, que la vida cristiana de fe, la vivencia de la fe, se reduce, se resume, se contiene en una serie de prácticas muy concretas, que son la oración del rosario, contemplando los misterios de la vida de Cristo. Porque para tener una relación con Cristo hay que conocer a Cristo, y en los misterios del rosario se contemplan los momentos más importantes de la vida de Cristo. La lectura de la Biblia a diario. A mí me sucedió una cosa con Medjugorje, ¿no? Y es que me di cuenta de que yo no tenía Biblia. En mi casa no había Biblia, había un montón de libros y no había ninguna Biblia. Dicho de otra manera, que ayer lo decíamos en casa de unos amigos, en mi casa había tantos Coranes como Biblias, lo cual es absurdo. No había ningún Corán, pues tampoco había ninguna Biblia. El ayuno semanal, la confesión mensual y la Eucaristía. O sea, sobre todo, todos esos mensajes de la Virgen que hablan de todas estas cosas terminan, son una especie de embudo que al final lo que te llevan es a la parroquia delante del sagrario. Y bien en la celebración de la Santa Misa o bien en la adoración eucarística, como hemos hecho antes. Todos los mensajes de la Virgen acaban en la Eucaristía, en la presencia real de Jesucristo, en la Iglesia, en ese sacramento. Por eso yo muchas veces digo, sobre todo ahora, ¿no?, que la Iglesia está tan discutida. Yo creo que no hay un momento o pocos momentos de la historia ha habido de la Iglesia que la Iglesia en el mundo tenga tan poca credibilidad ahora mismo. Y entonces a mí mis amigos me dicen, pero ¿cómo sigues siendo católico, no? Y yo, mira, yo soy católico porque Cristo está en la Iglesia. Está en la Eucaristía. Claro, me miran, o sea, flipan. Pero yo lo digo, mira, yo soy católico porque Cristo está en la Iglesia. Si Cristo estuviese en la Luna, yo en vez de católico sería astronauta. Pero es que no está en la Luna, está en la Iglesia, entonces soy católico. Entonces es como yo lo explico. Yo estoy aquí por Él. Y como Él va a seguir aquí, yo sigo aquí. La catequesis de la Virgen María, en las 5 piedras de Medjugorje, te da una serie de pautas a través de las cuales tú conoces a Cristo. Y a través de las cuales, si te dejas hacer por Él, Cristo irrumpe en tu vida. Y Dios irrumpe en tu vida. Y la Virgen María irrumpe en tu vida. Surgen muchas preguntas sobre, bueno, de todos los colores, ¿no? Yo me hice en su día muchísimas preguntas. Yo he tenido la suerte de poder responderlas, o de preguntárselas a los propios videntes o al Padre Lloso. O, por ejemplo, la típica pregunta, hoy lo hablaba con Borja, una de las típicas preguntas: ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué tantas apariciones? Y yo decía, porque es tu madre. Entonces, como he dicho antes, ¿no? Cuando se trata de un hijo, para una madre no atiende a razones. Entonces, ¿por qué tantas apariciones? Pues porque le da la gana. Porque es tu madre. Porque tú eres su hijo. ¿Por qué tantas apariciones? Por ti. Por mí. Yo estuve a punto de desesperarme. Entonces, ¿por qué tantas apariciones? Por mí. Por Jesús García. ¿Por qué? Porque soy su hijo. ¿Y tú tenías algo para mí? Claro que tengo algo para ti. Déjate. Abandona las cosas del mundo. No pongas tu corazón en el mundo. Ponlas en la Biblia.
Padre Yoso nos decía, la Biblia, ¿por qué es importante la Biblia? Decía, vamos a ver cómo que por qué es importante. Me acuerdo que en aquel retiro un señor, hubo un momento dado que dijo, pues que a mí Dios nunca me dice nada, así como enfadado, ¿no? Y entonces el Padre Yoso se enfadó más todavía. Tenéis que ver a un croata enfadado. ¿Cómo que no te dice nada? Te ha dejado más de 1000 páginas escritas. No serás tú que nunca las has leído. Es como si me dices que nadie te escribe nunca una carta y vamos al buzón de tu casa y lo tienes lleno de cartas y tú nunca has abierto ese buzón. Lee la Biblia, ahí está Dios, ahí está tu Padre, ahí se encuentra contigo. Entonces yo me acuerdo que nada más volver a Madrid me compré una Biblia. Y yo decía, el Padre Yoso nos decía sobre la Biblia, de todos los libros que se han escrito a lo largo de la historia, todos son libros estáticos, menos la Biblia, que es dinámico. La Biblia está en movimiento. Tú te lees Los Tres Mosqueteros hoy y dentro de 20 años y D'Artagnan es el mismo, te va a decir lo mismo. Puede que te des cuenta de una cosa o de otra, pero porque no te has dado cuenta, ¿no? Pero Dios te dice cosas diferentes leyendo lo mismo en momentos diferentes de tu vida. Y yo decía, pero si es que hay veces que lees la Biblia y no te enteras de nada. No se trata de entender. Se trata de abrir el corazón a la palabra de Dios. Y Dios actúa en el corazón, no en tu razón. Y decía, ¿pero qué está diciendo? Me acuerdo que una señora decía, ¿pero cómo es eso de que ayer lo recordábamos, de que la Biblia alimenta el alma? Si lees un versículo y aquí pone, vete tú a saber qué, cualquier cosa, ¿no? Y dice, porque es palabra sagrada. ¿Pero cómo que es eso de que alimenta el alma? Y entonces el Padre Yoso dijo, tú cuando comes un garbanzo, ¿tú sabes que esa comida, ese garbanzo te alimenta? Y dice, pues sí. Dice, pero ¿tú entiendes el proceso de cómo ese garbanzo te alimenta el cuerpo? Y dice, pues no. Y dice, pues esto es igual pero con el alma. No por eso no te comes el garbanzo. Entonces, ten fe. Cree en la Biblia. ¿Por qué crees en el garbanzo y no crees en la Biblia? Necesitas más la palabra de Dios que la comida. La Eucaristía, claro, fijaos, con esto acabo hoy. Hay miles de anécdotas. El Padre Yoso nos hizo un ejercicio espiritual reflexivo, ¿no? A través de una serie de preguntas. Nos hizo una pregunta. ¿Tú vas a misa los domingos? Y yo me acuerdo que por aquella época, pues, a ver, digo, pues yo sí voy los domingos. Yo era un poco, me acuerdo que era un poco como, yo esta me la sé. Digo, pues sí voy los domingos. Y dice, ¿y por qué vais a misa los domingos? Y yo dije, pues porque es cuando hay que ir, ¿no? Pues porque me lo dicen que vaya los domingos. ¿Y por qué vas a misa los domingos? Pues porque me lo dicen. Y dice, ¿y tú que vas a misa los domingos porque la iglesia te dice que vayas los domingos? ¿Tú crees que en esa misa a la que vas sucede lo que la iglesia dice que sucede? Es decir, que en un momento dado el sacerdote pronuncia unas palabras con un trozo de pan que ni siquiera parece pan. Y ese pan deja de ser pan y hace presencia Cristo con toda su humanidad, es decir, con su voluntad, su inteligencia, sus anhelos, sus ganas de compartir, sus ganas de estar un rato solo, con sus chistes, con toda su humanidad ahí en ese trozo y con toda su divinidad, es decir, Dios que te ha dado la vida, que está ahí presente para ti, para unirse a ti en una comunión. ¿Tú esto te lo crees? Entonces yo me acuerdo, es definitivo. Esta pregunta es definitiva, porque yo dije, yo me lo creo, misteriosamente, porque es irracional, y yo no estoy loco, pero yo me lo creo. Entonces, yo fui consciente o plenamente consciente del regalo que tengo con eso que se llama fe, con el don. A mí siempre me han dicho, la fe es un don, y yo decía, ¿pero qué es eso de un don? Este es el don. Tú tienes una cosa que se llama fe, para estar convencido de cosas que son irracionales o indemostrables, mejor dicho, ¿no? Y ojo, yo tengo fe, pero yo tengo que cuidar. Esto es un regalazo. A mí esto no me lo dio mi padre. A mí esto no me lo dieron en la universidad. Yo esto no me lo he encontrado un día. A mí me lo han dado. Y entonces el Padre Yoso dijo, ¿y tú que vas a misa los domingos porque la iglesia dice que vayas los domingos? Y que crees que en esa misa sucede lo que la iglesia dice que sucede, es decir, que Jesucristo se hace presente en la Eucaristía. ¿Por qué vas solo los domingos entonces? Entonces yo me di cuenta de lo maravilloso que es ir a misa cuando te dé la gana, porque te da la gana, porque ahí está Cristo.
Y a partir de entonces la misa para mí cobró una dimensión absolutamente diferente, la adoración eucarística. Yo empecé a ir a Medjugorje y yo decía, por favor, o sea, ¿por qué dura solo 1 hora esto? Tenía que durar 4 horas. Y el Señor está ahí, y el Señor se manifiesta, y suceden milagros. Yo me acuerdo que llegué a Madrid y imprimí un mapa de donde estaba mi oficina y con un rotulador marqué en 1 kilómetro a la redonda más o menos 6 o 7 parroquias en las que había misa a diario. Y dije, Dios mío, qué afortunado soy. Puedo ir a misa todos los días si quiero. Y es verdad que no hay que ir a misa todos los días. Hay que ir los domingos, sí. Pero es cierto también que yo he aprendido, me he dado cuenta, de que un miércoles cualquiera o un jueves que no voy a misa, no pasa nada, no es pecado, no va a haber una maldición, ni me voy a morir, ni nada de eso. Pero ese día ha sido peor de lo que hubiese sido si hubiese ido a misa. Bueno, y tampoco pasa nada, y estás en misa y yo me distraigo. Si yo en las adoraciones me duermo en el banco, pero estás ahí con Él, y Él está ahí contigo. Y suceden cosas, ¿por qué? Porque como tú le das tu disponibilidad al Señor, el Señor actúa a través de ti. Y tú dices, pero si yo me conozco, los hay mejores. Y dice, ¿tú has visto a los apóstoles? ¿Qué te crees, que no sé que había mejores? Déjame hacer a mí. Y entonces vas conociendo al Señor. Y entonces te vas enamorando de Él, porque el Señor, por lo que sea, porque te ama, cuenta contigo. Dejaos, contad por el Señor. No os descartéis vosotros, no descartéis a otros. Poneos delante de Él y decir, aquí estoy. No sé para qué. Si a lo mejor es para nada. Si a lo mejor es para estar. Como les dijo el Señor, ¿no? Velad conmigo, simplemente velad, ¿no? Y hay muchas veces que el Señor, pues aquí estoy. Y ya está. Y hay días que el Señor te habla y sobre todo habla mucho con acontecimientos, con cosas que suceden, ¿no? Y todo lo que yo os he contado son acontecimientos. Dios habla, claro que habla. Habla poniéndote a un jefe que te manda a Medjugorje, viendo un anuncio, mandándote allí, el otro que se hace cura. ¿Qué queréis que os diga? ¿Cómo? Claro, la Virgen María se aparece en Medjugorje. Yo siempre digo lo mismo. Digo, mira, yo no la he visto. Yo si lo hubiese visto, la hubiese entrevistado y le hubiese hecho fotos. Pero no la he visto. Lo que sí que sé es que en Medjugorje pasa algo. Y es algo bueno, y es algo de Dios. Y si no es ella la que se parece allí, se le parece mucho. Y ahora ya, lo demás, pues que cada uno saque sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que es un lugar de gracia, en un momento de gracia, y los momentos de gracia y los lugares de gracia hay que aprovecharlos. Yo siempre digo, mira, Lourdes, a mí me encanta Lourdes, yo he hecho un documental de Lourdes, voy todos los años a Lourdes, me alucina la gruta. Yo la gruta de Lourdes de noche, aunque haga un poco de frío, se para el tiempo allí. Además, como hace frío, no te duermes. Pero yo siempre digo lo mismo. Y en Lourdes hay milagros y hay conversiones, claro que sí. Pero siempre digo lo mismo. Y a Lourdes hay que ir. Porque en Lourdes es un lugar en el que sucedió algo maravilloso. Y Medjugorje es un lugar en el que está sucediendo algo maravilloso. Y a mí me habría encantado ir a Lourdes con Bernardita. Y cuando voy a Medjugorje estoy con ellos. Y es muy bonito estar en Medjugorje mientras está sucediendo. Yo siempre digo lo mismo, digo, mira, es como si vas a un estadio de fútbol. Tú vas al Bernabéu o al Nou Camp y entra un día que no hay partido y entras y dices, madre mía, qué grande es esto, ¿no? Pero es que cuando hay partido es distinto. Y en Medjugorje se está jugando el partido. A mí mucha gente me hace la pregunta trampa típica de, ¿y si tuvieses que decidir ir a Tierra Santa o a Medjugorje? Digo, bueno, pues ves a los dos sitios. No, pero imagínate que solo puedes ir a uno. Digo, bueno, pues un día ve un año a uno y otro a otro. No, pero te mueres. Y tienes que decidir, es cuestión de vida o muerte y no tienes más ocasiones en tu vida. Digo, mira, Tierra Santa es un lugar al que ir, hay que ir, yo siempre lo digo, ¿no? Al menos una vez en la vida. Y Medjugorje es un lugar al que ir ahora. Y esto es lo que yo he conocido en Medjugorje. Como digo, os voy a contar una pequeña cosa. O sea, los videntes son 6, como digo. Ya os he contado que 3 de ellos tienen apariciones todos los días. Luego ellos, su carácter, cada uno es de su padre y de su madre. Son unos tíos muy normales. Todos se han casado. Que yo al principio decía, no se han hecho curas ni monjas. Estos no eran la Virgen.
luego me he enterado de que hay muchos videntes de la Virgen que, por ejemplo, Juan Diego en Guadalupe era un hombre casado. Digo, estos no. Pues bueno, Dios sabrá. Luego la típica también pregunta, ¿y por qué tanto tiempo? Pues mirad, ya hay apariciones de la Virgen en las que, aprobadas por la Iglesia, en las que la Virgen se aparece más tiempo. Hay unas apariciones en Laus, los Alpes franceses, que la Virgen María, aprobadas por la Iglesia, se apareció durante 54 años. ¿Por qué tantos videntes? Son muchos. Que yo siempre digo, ¿pero dónde está el protocolo de apariciones? O sea, ¿cómo que son muchos? Sí, porque en Lourdes solo era una y en Fátima eran 3. Digo, bueno, pues mira, en Irlanda hay un sitio que se llama Knock, que fueron como 15. O sea, en el fondo es como, pues lo que Dios quiera. O sea, si Dios quiere que sean 100.000 millones, van a ser 100.000 millones, te pongas tú como te pongas. Porque al final se trata de lo que he dicho antes. Cuando de un hijo se trata, para una madre no atiende razones. Y eso es Medjugorje. Bueno, espero que más o menos os hayáis enterado de algo. Espero que os haya gustado y sobre todo espero que recéis por mí, por mi familia, por mí y por ese proyecto que estamos haciendo ahora, un documental de Medjugorje, que está quedando chulo, pero necesitamos, de verdad, por favor, ayudadnos mucho rezando, de verdad, rezando. Y si Dios quiere, este año lo estrenaremos en cines y ya pues no habrá que venir tan tarde a escucharme a mí, ¿no? Pondréis en un DVD y será maravilloso. Muchas gracias a todos y un fuerte abrazo, de verdad.